A que me acompañe, por favor, con su Biblia a el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 2. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. He titulado, he querido, he sentido titular este mensaje Enseñanzas del dolor. El libro de Eclesiastés es un libro bien particular de la Biblia. Hay que saber interpretarlo, porque usted se va a encontrar con afirmaciones como, por ejemplo, vanidad, todo es vanidad. O también se va a encontrar con afirmaciones como no hay nada nuevo bajo el sol. Y se va a encontrar con afirmaciones como es mejor la muerte que la vida, el día de la muerte más el día del nacimiento, algo así. Nosotros vamos a tomar este versículo 2 solamente de Eclesiastés, en esto que va a ser más bien una reflexión que nos va a ayudar a enfocarnos en algunas cosas conforme a la palabra. Bien, ¿lo tiene ya? Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ese versículo bíblico es en el que vamos a estar con la ayuda del Señor, la asistencia del Espíritu Santo, reflexionando en esta hora. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La Biblia al día dice: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y todos los que viven debieran tenerlo presente. Este libro, Eclesiastés, se le atribuye a Salomón. Dice Eclesiastés, o el predicador. Es un libro bastante interesante y, como yo les digo, hay que saber interpretarlo. Es un desafío para muchos poder estudiar el libro de Eclesiastés. Mire la particularidad de este versículo. Si lo escribió Salomón, Eclesiastés es un hombre que tiene que haber sabido de banquetes, tiene que haber sabido de fiestas. Usted sabe que Salomón es uno de los hijos del rey David, un hombre que pidió, antes de pedir riquezas, cuando el Señor le dice que pida lo que quiera, estoy parafraseando, él, ¿se acuerda lo que pidió? Sabiduría, ¿no es cierto? Él pidió sabiduría, y el Señor le dice: ¿por cuánto pediste esto? Se le añadió también lo demás. Fíjese que hoy día no es tan poco usual, es más bien común encontrarse con el pensamiento en el mundo de querer evadir algunas situaciones, especialmente los procesos dolorosos de la vida. Yo he escuchado, y seguramente usted también, o uno ha pensado quizás así, hasta encontrarse con la palabra, cuando de algún ser querido o de algún amigo, de algún cercano que ha estado atravesando a lo mejor algún cuadro de enfermedad, de estas enfermedades crueles, hay enfermedades devastadoras que muchas veces acaban con la vida de las personas, de gente que dice: mejor yo no voy a ir a ver a esa persona, porque prefiero quedarme con el recuerdo, porque dicen que está flaquito, está flaquita, está delgado, que está irreconocible. No, prefiero no ir, porque si no me voy a quedar con eso. Incluso de gente que ya, cuando la persona ha partido, de gente que dice: no, yo tampoco quiero ir a ese momento, porque en realidad me va a producir dolor. La verdad que como seres humanos tenemos como un sistema, no sé cómo denominarlo, que busca protegerse del dolor en lo personal y protegerse del dolor de otros. Como que cuidamos las emociones. Cuando sabemos que la gente a lo mejor está mal, enfrentando crisis, es más común que la gente en esas situaciones esté más solitario. Entonces, fíjese que el llamado que hace la palabra de Dios aquí es precisamente a lo contrario. Aquí está hablando de la muerte de otro. Está hablando de que el tiempo a una persona
ya se le acabó. Pero afirma también Eclesiastés, dice, pues la muerte es el fin de todo hombre. Acuérdese usted que hemos titulado este mensaje, esta reflexión, enseñanzas o enseñanza del dolor. ¿Tiene algo que enseñarnos el dolor a nosotros? El dolor que muchas veces le sacamos el quite. Vuelvo a decir, yo me acuerdo que hace varios años, vuelvo a decir, la palabra de Dios a mí, lo personal, me ha ido cambiando, transformando. Pero yo pensaba que no tenía sentido, por ejemplo, ir al velatorio o ir al funeral de una persona, porque ¿de qué iba a valer a lo mejor mi presencia si la gente iba a estar todo en esa situación? Iba a estar enfrentando eso y mejor voy después, no voy en ese momento. Pero cuando uno es el que enfrenta esa situación, la verdad que uno valora mucho las personas que lo acompañan en el dolor, en ese proceso doloroso que todos tenemos, hemos o vamos a enfrentar todos. Entonces, cuando uno es el que lo vive, la verdad que uno se acuerda de las personas que estuvieron con uno en el momento de que tuvo que despedir a un ser querido. Quizás no se acuerda de lo que le dijeron, porque la verdad la atención de uno está media desviada. Son cuadros de mucho dolor. A mí me tocó en esta semana, fuimos a acompañar algunos momentos a una familia de un hombre joven de 34 años que el cáncer finalmente acabó con su vida. 34 años, 2 hijas, entiendo que no grandes, una esposa joven. Usted hubiese visto ese cuadro de dolor de una mujer llorando afirmada al ataúd. Es conmovedor. Y una serie de preguntas, cuestionamientos, el por qué, cuando habían planes, el por qué, cuando había toda una proyección de un futuro, de ver seguramente crecer a las hijas juntos, el matrimonio, de entregarlas, por ejemplo, a las hijas al momento que se casen, estar con ellas en el momento cuando terminen la facultad, en fin, pero todo se vio interrumpido producto de esta enfermedad que terminó con la vida, como le digo, de un hombre joven de 34 años. No es la casa del banquete, no es el lugar del festival, como dice la versión al día, es el lugar del dolor. Es el lugar del dolor. Es el lugar de aflicción, donde, ¿sabe? Se recomienda en ese minuto, cuando uno va a acompañar, a estar con las personas, se recomienda no dar un gran discurso, porque se ha fijado que muchas veces uno, ¿y qué le digo? ¿No es cierto? ¿Y qué le digo? Muchas veces es suficiente solamente el hecho de entregar un abrazo, es suficiente el hecho de esos momentos, esos segundos, no sé, de estar ahí, estamos contigo, que Dios te dé la paz, que Dios te ayude y estar acompañando. La Biblia dice que mejor es ir a la casa del luto. Y vuelvo a decir, en el mundo pareciera que hoy se piensa al revés. Cuando hay fiesta, usted lo ha visto en esta misma ciudad, una fiesta en el verano, se llena ese lugar. Una fiesta para la población, para la comunidad. Pero cuando está esta situación, como que le sacamos el quite, ¿no es cierto? La Biblia dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Claro que sí, tiene una serie de enseñanzas y eso vamos a comenzar a ver algunas ideas. Y como les digo, muchas veces, aún estando sirviendo al Señor, a veces cuidamos demasiado nuestra parte emocional. Decimos, no, yo no voy a ir a ver a esta persona que a lo mejor está enfrentando una enfermedad terminal, porque ¿qué voy a ir a hacer yo? ¿Sabe qué? Vuelvo a decir, soy un rehabilitado de esa forma de pensar. Me ha tocado ya en más de una ocasión, varias veces, no me recuerdo la cantidad de veces, de estar con enfermos terminales. Me ha tocado estar ahí compartiendo con ellos y sabe que he notado un patrón, que esa gente dice cosas que uno nunca antes le escuchó decir. Por ejemplo, de una hermana, la hermana Natalia, que ya partió los brazos del Señor. Ella me dice, hermano Claudio, yo a usted lo quiero mucho, me lo dice en ese momento. Me recuerdo de otra hermana, una hermana que nosotros servíamos al Señor juntos en el mismo lugar, no hablábamos mucho ahí en ese lugar. Cuando hay una iglesia más o menos grande,
Usted no puede hablar con toda la gente, lo que hace es se saluda a veces. Pero me acuerdo, fuimos, cuando la hermana Gloria estaba atravesando una situación de cáncer, fuimos a su casa, compartimos con ella, y ella me dice, yo fue la primera vez, entiendo, que fui a su casa a estar con ella un ratito. Quizás a veces ni siquiera uno va a hablar tanto, sino que a escuchar. Y sabe que a veces esa sola presencia, esa atención de haber ido a esa gente, le es como un bálsamo. Porque, vuelvo a decir, en esas situaciones, en esas circunstancias, la soledad pasa a ser a veces la compañera de esa familia. Le sacamos el quite de ir ahí nosotros. La Biblia, vuelvo a decir, lo que nos está diciendo, tenemos que considerar eso. Y la hermana Gloria me dice, hermano Claudio, algo así, vuelva cuando quiera, esta es su casa. Esta es su casa. Como que esas crisis, una de las cosas que nos hace también valorar es el tiempo. Porque seguramente hasta antes que se diagnosticaran esas enfermedades, uno o la gente en general vive nomás, pues. Vive nomás. Usted no está con esa sensación de que el tiempo se le puede terminar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, primera recomendación, no cuide tanto su vida emocional, entreguémonos más por los demás. Aunque, vuelvo a decir, aunque usted diga, pero no tengo mucho que entregar, no soy un gran predicador, pero a lo mejor su sola presencia, el hecho de estar ahí, aquí vine a verla, vine a saludarla. A lo mejor no tiene que estar 1 hora, a lo mejor va a estar 15 minutos, pero esos 15 minutos van a ser una inyección de una vitamina espiritual para esa persona que está atravesando el dolor. Piense en los demás, póngase en el lugar de otro y sea prudente. Porque hay veces que también, a veces uno va a ver a esas personas que están enfrentando la enfermedad, ya sea a sus casas, ya sea al hospital, y a veces hay gente que casi se quiere quedar a vivir casi ahí. O se pone a hacer preguntas. O le hace una oración y como que le manda algún mensaje subliminal. Sea usted de bendición, no especule. Que su presencia, el hecho de que usted esté ahí, si usted va a orar, que esa oración sea de bendición, sea para fortalecer, pero no cuestione, porque hay gente que a veces va y cuestiona y empieza a preguntar cosas parecidas, por poner un ejemplo, a lo que le preguntaron en un momento a Jesús. Jesús, ¿quién pecó? ¿Se acuerda de ese cuadro? De ese muchacho que estaba enfermo, ¿quién pecó? Y a veces como que uno va, ya la gente está pasando un proceso de aflicción y como que quiere escarbar las cosas. Quiere comenzar a ver, y entonces va uno y va otro y no sé qué, y a veces la gente termina más cansada. Hay que ser prudente en esas situaciones. Ahora, si la persona le pide que por favor se quede un momento más, pero usted y yo seamos prudentes, acompañemos en esos procesos que son difíciles, donde muchos a veces dicen, o no solamente cuadro de enfermedad, ojo, no solamente cuadros de funerales o velatorios, sino que a veces, muchas veces que nos enteramos que hay familias que están enfrentando crisis en otros aspectos, crisis familiares, y dicen, no, yo, ¿qué voy a hacer allá si las cosas no están buenas? Es que precisamente en esa situación puede ser que Dios quiera usarnos. Pero nosotros decimos, mejor no, cuando las cosas se arreglen. ¿Y qué hay si usted y yo somos el instrumento que Dios quiere usar para llevar la palabra justa, la palabra adecuada? ¿Ve? Entonces no cuestione. ¿Sabe? El asistir a estos procesos, a estos momentos que está hablando Eclesiastés acá, nos hace reflexionar en la muerte. ¿En qué piensa usted cuando va a los velatorios? El ir y estar ahí, por eso digo, estas son enseñanzas del dolor, porque uno está viendo el dolor de otro, o puede ser el dolor también de la familia, de un ser querido de nuestra familia que se fue, pero nos hace darnos cuenta que la vida es frágil, nos hace darnos cuenta que en realidad no tenemos todo el tiempo del mundo, porque a veces vivimos, como dicen por ahí, el dicho, como los pajaritos. El tiempo a esa persona que se está velando o que se va a dejar en el funeral se le terminó. Entonces nosotros pensamos que algún día a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Y uno se da cuenta que la vida es frágil. A veces uno ve el dolor de otros llorando al lado de un ataúd, preguntando el por qué, diciendo te amo,
gastando cantidades tremendas de dinero en un buen cajón, en buenas flores, en circunstancias que cuando esa persona estuvo en vida no hubo un gesto de amor. Perdónenme lo que voy a decir ahora, pero tiene razón la gente que dice que las flores se entregan en vida. Hemos visto varias veces. Es decir, no sé, gente que quedó con ese sentimiento de culpa. Oye, nunca le dije tal cosa. Nunca aclaramos la situación. Y esto no tiene que ver con edad. Porque eso no dice, no, pero si cree que las personas siempre, los adultos mayores, son los que están más propensos a la muerte. Y no es así solamente. Por la ley de la vida, claro que sí, les queda menos tiempo. Por la ley de la vida. Pero en sí, esto no tiene edad para nadie. ¿Se da cuenta? Nos enseña el dolor. Entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que valorar el día de hoy. Tenemos que valorar hoy que tenemos con nosotros a nuestros seres queridos. Porque ¿qué sentido tiene que estemos ahí diciendo palabras lindas? ¿Qué sentido tiene que estemos ahí al lado de un ataúd llorando y pidiendo perdón cuando tuvimos el tiempo para hacerlo? Cuando tuvimos el tiempo para agasajar a ese ser querido, a ese amigo. ¿Ve? Por eso digo, el dolor, estos procesos tan difíciles como la muerte, nos enseña, nos hace reflexionar. Y como les decía, uno se da cuenta, el tiempo terminó para esa persona. Entonces debemos valorar el tiempo que tenemos hoy. ¿Ve? Porque somos muy buenos para postergar. Decimos, bueno, después hablaré esto con mi familia. Ahora no. Algún día, no sé, hay gente que incluso le cuesta hasta dar muestras de afecto a sus seres queridos. No, que yo lo hablaba con una joven hace algún tiempo y decía, no, es que mi mamá, si uno le va a dar un beso, como que es esquiva. Y hay gente que tiene historias de vidas dolorosas. Hay gente que sus padres nunca le dijeron que les amaban. Entonces como que uno tiene que reeducarse en esto, pero no quiere decir que un gesto de amor, no quiere decir que un gesto de atención la otra persona no lo vaya a valorar. No quiere decir eso. Mientras conversaba con una persona, le daba las gracias por el apoyo que nos ha dado, el cariño, porque nos ha abierto también las puertas de su hogar, y sabe que esta hermana lloraba. Mientras conversábamos, lloraba y decía algo así, que valoraba también mis palabras, porque me decía, usted sabe cómo ha sido mi historia de vida. Una vida dura, una vida difícil. Entonces a veces el simple hecho de dar las gracias, gracias por el cariño que nos da, gracias por la puerta abierta, gracias por todas sus atenciones, por todo lo que hace con nosotros, sabe que ese gesto tan mínimo para algunos es tanto. Porque a veces se encuentran con problemas en una cosa, problemas en otra área. Entonces que aparezca como una lucecita, decir, bueno, gracias. ¿A quién le molesta cuando va alguien y le dice gracias por ser la persona que eres? Cuando nos cuesta tan poco reconocer lo malo de la gente. Pero fíjese usted, cuando muere la persona, ahí, oiga, se encuentra con comentarios buenos casi por todos lados. No, era bueno. No, la hermana, no sé qué. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿acaso para los que hoy día tenemos la vida, acaso esas cosas a veces no nos fortalecen a nosotros? ¿No nos ayudan? Como cuando se dice que las flores se entregan en vida. Es erróneo pensar, porque algunos dicen, no, yo lo he escuchado, algunos dicen, no le digamos nada al hermano para que siga así, porque si le decimos al hermano, a la hermana, que es buen hermano, buena hermana, que siga así cariñosa, no, se le van a ir los humos a la cabeza. ¿Pero por qué? Si yo estoy bien fundamentado en el Señor, eso no va a hacer que yo cambie, al contrario, eso me va a alentar para que yo siga siendo así y mejore en el Señor, para que yo siga siendo de bendición para mi hermano, para mi hermana. Pero vuelvo a decir que los muertos no escuchan, los muertos no ven. Entonces tenemos que valorar nosotros hoy a la gente que está a nuestro alrededor, la vida que el Señor nos ha dado hoy, y saber ser un puente de bendición para las personas que sufren. Entonces usted y yo tenemos la posibilidad de ir
y estar con las personas, con los dolientes, vaya. Aunque lo que va a hacer, no sé, va a estar 10, 15 minutos, va a entregar un saludo, vaya, hágalo, bendiga a esa gente, bendiga a esas personas. ¿Sabía usted que me estaba recordando ahora que hay un alcalde de una ciudad que no voy a nombrar, que se propuso, este alcalde de una ciudad, ir a todos los velatorios de la gente de su comuna? ¿Lo sabían? No lo sabían, ahora lo saben. Oiga, velatorio que hay y está ese alcalde en la ciudad, va. Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio acá, para ir ya casi cerrando. ¿Cómo se sienten esas personas? Póngase en la situación. Están despidiendo a un ser querido y de repente llega alguien y le dice, viene el alcalde. Acá sería el intendente, viene el intendente. Oiga, si hay algo que valoro, destaco de los políticos, que son bastante, ¿cómo podríamos decir? Inteligentes, vamos a decirlo suavemente. Llega el intendente a ese velatorio, a lo mejor ni conocía al difunto o la difunta, y le entrega su saludo. Ese intendente seguramente está pensando seguir su carrera política más adelante. Lo más probable que pase, esto es un pequeño paréntesis, yo quiero que hagamos el ejercicio, lo más probable que para la próxima campaña, ¿por qué va a votar a esa persona? ¿Por quién? Y mire lo que nos está diciendo la palabra. Lo dijo mucho antes que se le encendiera el foco a ese intendente, a ese alcalde, y que empezara a ir a los velatorios de la gente de su ciudad. Lo dijo mucho antes. La Biblia, sabiduría hay acá. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor es eso. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar cuando estamos ahí. Cuando vemos también el dolor de otros, pensamos. Nos sensibiliza. Nos hace darnos cuenta, como le decía adelante, que no tenemos todo el tiempo del mundo. Y ¿sabe? Con sabiduría se puede aprender algo de lo inevitable. Es inevitable. ¿Quién se prepara hoy día para la muerte? No. Hay algunos que son previsores y dicen, bueno, voy a ya pagar, no sé, el lugar en el cementerio, voy a pagar el sepelio para no ser carga para los demás. Pero en realidad, ¿quién se prepara para eso? ¿Ve? Esto nos enseña a nosotros. Jesús, en una oportunidad, en ese reconocido Sermón del Monte, porque me gustaría también decirles que nosotros hoy día, como iglesia del Señor, tenemos que ser instrumentos de Dios, medios de consolación para otros. Jesús dijo en ese versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran. ¿Se recuerda usted el pasaje de Lázaro? ¿Qué le llama la atención a usted de ese pasaje? Jesús no alcanzó a llegar, digámoslo así, no alcanzó a llegar en el proceso de enfermedad de Lázaro. Llegó cuando ya estaba muerto. Jesús sabía aquello. Jesús, recuerde usted, es Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra versión dice la palabra de Dios para todos, dice, afortunados los que están tristes. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Si buscamos el consuelo en Dios, Dios nos va a consolar. Me gustó una parte a los que vimos la película. ¿Se acuerdan? Acerca de la familia, la película Valientes. Me gustó esa parte donde va ese padre que pierde a una de sus hijas, a su hija, y está hablando con el pastor. Y me gusta lo que le dice el pastor, porque le dice, esto es como aprender a vivir con una amputación. No sabía cómo enfocarlo. Es muy buena esa descripción.
Nunca más la vida vuelve a ser igual. Lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios nos va a consolar. En el Señor hay consuelo. Ahora, volvamos a ese pasaje de Juan, donde Jesús va y llega a un cuadro doloroso también. Jesús estuvo en situaciones como esa. Había muerto un amigo de él. Jesús compartió muchas veces en la casa de Lázaro, María y Marta. Por eso también creo yo la autoridad, llamémosle así, con la que las hermanas de Lázaro le reclaman a Jesús. Si le reclaman, le pasan la factura. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ellos sabían quién era Jesús y quién es Jesús. Ellos lo sabían muy bien. Sabían que Jesús sanaba enfermos, hacía milagros. Si hubieses estado aquí, las dos hermanas básicamente le responden lo mismo. Mi hermano no hubiera muerto. Y hay una situación, un cuadro donde Jesús está ahí, en esa situación, donde la gente está llorando, y encontramos el versículo más corto del Nuevo Testamento y de la Biblia. ¿Se acuerdan cuál es? Que antes de eso dice que Jesús se conmovió o se estremeció, no me recuerdo bien el término que dice ahí en Juan. ¿Ve? Jesús ve esa situación y Jesús lloró, sabiendo lo que iba a ocurrir en unos minutos más, que lo iba a resucitar. Pero ese cuadro de dolor, de tristeza, en el que Jesús estuvo ahí, presente, en vivo y en directo, Jesús estuvo ahí. ¿Ve? Entonces, si Jesús estuvo, también llamémosle en el cuadro de dolor, nosotros tenemos que aprender esa enseñanza y no ser hoy día como es a veces varias personas que evaden eso, lo eluden de alguna forma. No vayamos después. Es bueno, hermano, hermana, es saludable acompañar a la gente que sufre. Jesús también lo hizo. Hay una situación que luego ocurre, Jesús ya lo había anunciado, que lo iba a despertar, Jesús ya lo había dicho, los discípulos no entendieron, le dijo que Lázaro dormía y no entendieron los discípulos, y después Jesús le dice derechamente que Lázaro había muerto. Aún así, mire, aún así la Biblia señala que Jesús lloró, porque el corazón de Dios no es un corazón insensible. Cuando nosotros ocupamos lo que el mundo llama, la sociedad llama la empatía, nos ponemos en el lugar de otro, nos olvidamos del egoísmo. Porque a veces, como le digo, nos quedamos nosotros ahí, nada más, no, que a mí no me gusta, es que yo no quiero, es que el recuerdo, es que yo. No. Tenga usted una apertura. Recuerde que usted es de bendición, somos de bendición. Vaya a la casa del luto. Aunque no tenga un gran sermón, aunque no haga una gran oración, vaya, vine a saludarle. Como pasó hace algunas semanas en esta ciudad, de una mujer que por años fue compañera de su esposo en el trabajo a la obra del Señor. Murió su esposo, luego quedó ella. Me acuerdo haber estado hablando con su yerno y me dice: ahora bueno, estamos bien acompañados. Fuimos el día del funeral, alcanzamos a llegar a la última parte del velatorio, fuimos con algunas personas de acá de la iglesia, y me decía: pero después vamos a necesitar. ¿Se da cuenta? Después vamos a necesitar porque los demás se van a ir. ¿Ve? Esas cosas son enseñanzas del dolor. Porque usted, cuando lo está viviendo, en ese momento, usted valora a la persona que lo acompaña en ese momento y que después sigue con usted en ese proceso. Porque es cierto, los demás se van, tienen que seguir su vida regular, pero a veces un simple mensaje de texto: me he estado acordando de ti, recuerda, estoy orando por ti. A veces, no sé, usted se da el tiempo en este mundo que circula tan rápido, pero se da el tiempo y va a ver a esa persona. Vine a saludarte, quisiera saber cómo estás, quisiera saber que estoy orando por ti, para que el Señor te ayude, para que el Señor te fortalezca. ¿Sabe qué? El dolor propio de una situación como esa se hace más ligero y se hace más liviano. ¿Ve? Que el Señor nos ayude para que usted y yo consideremos, tomemos esta palabra y seamos instrumentos de consolación. Dejemos la forma de pensar que hoy día pareciera que tiene la mayoría,
y pensemos en estas personas que hoy día están atravesando necesidad, aflicción, y no solamente un cuadro de muerte, sino que a veces necesidad, crisis familiares, a veces cuadros de enfermedades, que son procesos largos, dolorosos. Dese el tiempo. Démonos el tiempo, hermano, hermana, démonos el tiempo. Sea un medio de bendición, aunque no sea una visita larga, aunque quizás no pueda ir, no sé, manda un mensajito, haga una llamada telefónica. Eso va a ser de bendición, va a bendecir a esa persona y la otra persona va a estar agradecida. La otra persona, ¿sabe qué? Va a agradecer a Dios por su vida y usted se estará poniendo en el lugar de la persona afligida, como nos enseña también la palabra del Señor. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Y con esto terminamos. ¿Se acuerda usted? Y me gusta muchísimo ese versículo 12 de Mateo 7, me parece que es. Me gusta tanto ese versículo que creo que si en el mundo hoy día lo consideraran, sería tan distinta la realidad de este planeta Tierra. Jesús lo dijo. ¿Se acuerda lo que Jesús dice ahí? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, gracias. Señor, te quiero dar muchas gracias porque a través de tu palabra, Señor, yo reconozco, Señor, que he sido cambiado de una forma de pensar egoísta. Cuando, Señor, creía que no tenía sentido, Señor, estar en esos momentos donde la gente estaba afligida, despidiendo, Señor, a un ser querido, como que ni siquiera, Señor, se iban a dar cuenta que yo estaba ahí. Señor, eso cambió en mí y te doy gracias por eso. Cambió, Señor, a través de las enseñanzas que tú nos das del dolor. También, Señor, cuando atravesamos nuestros propios cuadros, Señor, difíciles, cuando nos toca a nosotros, Señor, valoramos tanto a los que llegan, Señor, porque a veces no llegan todos, Señor, son pocos los que llegan. Ni siquiera a veces son esos que se dicen ser amigos, Señor. No, porque pareciera que es más fácil estar cuando está la felicidad, está la alegría. Es más fácil estar acompañado en la casa del banquete o en el festival, como dice la otra versión, que en el luto, que en el dolor. Señor, yo quisiera en esta hora pedirte que nos ayudes, Padre, para considerar esta palabra, para que tengamos, Señor, esa sensibilidad a Dios, porque hay gente que sufre. A veces, Señor, sobreprotegemos nuestro corazón, sobreprotegemos nuestras emociones. Decimos, no, ¿qué voy a ir a ver a esta persona si dicen que está tan distinta, Señor, irreconocible? ¿Qué voy a ir? Mejor no voy, mejor me quedo con el recuerdo. Somos egoístas, Señor, cuando deberíamos ponernos en el lugar, Señor, de esa persona que es cuando más necesita que estemos, Señor, en ese proceso, Señor, que está enfrentando. A lo mejor no para entregar un gran mensaje, si hay un mensaje que dar, mejor todavía, pero si no hay un gran mensaje, la presencia, estar ahí, estar diciéndole, vine a verte, vine para que oremos juntos, vine para que sepas que hay una esperanza en el Señor. Si Dios no te sana acá en esta tierra, tiene la sanidad espiritual para ti y un lugar mejor preparado. Padre, yo quiero pedirte que nos cambies, nos moldees, Señor, para que no haya en nosotros, Señor, egoísmo. Muy por el contrario, haya generosidad. Señor, encontramos, como lo conversábamos, lo revisábamos hace un momento, nos acordábamos de ese pasaje, cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue ahí y estuvo presente, cuando las hermanas de Lázaro estaban llorando la partida de su hermano que ya hace algunos días había fallecido. Ahí llegaste tú, amado Jesús. Y tu palabra nos dice y nos enseña que ahí tú lloraste. Se estremeció tu corazón. Padre, así ese corazón necesitamos nosotros también para aprender a ser sensibles del dolor de otros y acompañar a los que sufren. Oramos por eso. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, nos moldee, porque cada día queremos ser más y más como tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.